de ahí ir a Marruecos, pero ahorita van por 2 años. Y gracias a Dios una iglesia aquí les está apoyando casi en su totalidad. Allá llegaron a una iglesia que tiene una casa y les van a facilitar durante 2 años. Pero hablar de misiones, hermanos, no es un juego. Hablar de misiones es algo muy, muy serio. No sé por qué me invitaron a hablar de misiones. No sé cuántos misioneros tiene la iglesia de San Pablo, cuánta gente está enviando a diferentes partes del mundo. Se me olvidó preguntar realmente, cuando me invitaron a venir a hablar de misiones, se me olvidó preguntarles cuál es el objetivo que tenían al invitarme a venir a hablar de misiones. Pero hablar de misiones, hermanos, es hablar de algo muy, 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 muy serio. Y la primera característica de una iglesia misionera tiene que ser una iglesia que tenga la mente en el mundo. Si la iglesia no tiene su mente, su corazón en el mundo, difícilmente va a poder ser una iglesia misionera. A veces le llamamos misiones a ir a la Jusco, a ir a Xochimilco, o a ir a las pirámides y empezar a hablar de Cristo ahí. Realmente la labor misionera es cambiar de lenguaje, cambiar de cultura, ir de una cultura a otra cultura y abrir camino. Y empezar a sembrar y a sembrar y a sembrar. Esa es la labor misionera. La labor misionera no es ir a la Jusco y poner ahí una misión, una congregación. Y a veces le llamamos labor misionera a eso. Realmente esa no es la labor misionera. A menos que una iglesia tenga su corazón en el mundo, entonces no podrá estar hablando de misiones. Y Dios quiera que esta plática les ayude a reflexionar. Como Iglesia San Pablo, ¿qué están haciendo? Hay una manera bien concreta de determinar si una iglesia es misionera o no. ¿Cuánto de su presupuesto se gasta dentro de estas 4 paredes? ¿Y cuánto de su presupuesto sale para apoyar personas que están fuera de nuestro país? O ya no digamos de nuestro país, personas en otros estados de la República. Y ahí podemos ver qué tan misionera es una iglesia. Es muy fácil. ¿Cuánto del presupuesto de esta congregación está yendo para apoyar, ya sea traducción de la Biblia, ir a lugares totalmente vírgenes en cuanto al Evangelio? ¿Cuánto? Si entran 100 pesos, de esos 100 pesos, ¿cuánto está yendo para allá? ¿Cuánto está para los gastos internos? La luz, los salarios, el mobiliario, la remodelación. ¿Cuánto se queda aquí? ¿Cuánto va? Hace unos años Dios nos permitió a mi esposa y a mí estar en una congregación que da el 90% a misiones y ellos gastan solamente el 10%. Y ahorita no recuerdo exactamente, no recuerdo exactamente, eran más de $1 millón de su presupuesto, que el 10% se quedaba y el 90% era para apoyar trabajos en otras partes de Canadá. ¿Cuánto está la iglesia de San Pablo sacando de su presupuesto? Y creo que esa es la primera característica de una iglesia misionera, que sus recursos están saliendo a otras culturas, apoyando, enviando. Y bueno, la verdad es que no vengo a juzgar a nadie, no sé cómo esté la situación. Tengo años que salí de San Pablo y no conozco muchas cosas de lo que está sucediendo aquí en San Pablo. Pero es una pregunta de reflexión. Aquí veo un anciano, y aquí decía anciano tú, ustedes. Un anciano, yo no los conozco ya, los ancianos. ¿Los tres son ancianos de la iglesia? Ah, de otra iglesia. Son invitados. Bueno. ¿Mandé? Ya se quedaron. Bueno. Perdón, ya hace mucho tiempo que no soy miembro de San Pablo. Bueno, es una pregunta de reflexión, llévenla al consistorio. Si ya se quedaron, pues que le ayuden a llevar esta reflexión al consistorio. Económicamente, ¿es una iglesia misionera o no es una iglesia misionera? Y obviamente, antes de mandar dinero, primero uno tiene que tener el corazón hacia las otras culturas. Y la iglesia de Antioquía lo tenía. Acabamos de leer en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Es una iglesia que tuvo una época de gloria. Es una lástima que ahorita el lugar donde está Antioquía, el menos del 1% de la gente es cristiana. Pero fue en la época en que estamos leyendo nosotros aquí el capítulo 13, es un lugar en donde
llegó una época de gloria. Y una época de gloria porque la iglesia cristiana empezó a evangelizar a los judíos. Por eso Jesucristo dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia inicialmente empezó a compartirle a los judíos. Era una iglesia de judíos. La iglesia cristiana era una iglesia de judíos. Ahora a los judíos no les gusta llamarse cristianos. Los que reconocen a Cristo como el Mesías no les gusta llamarse judíos cristianos. Y se quieren autonombrar judíos y así se identifican entre ellos. Los judíos que reciben a Cristo en su corazón se llaman judíos mesiánicos. Y es casi como, no una ofensa, pero dicen, no, yo no soy judío cristiano, yo soy judío mesiánico. Y bueno, pues el orden de los factores no altera el producto. Han reconocido que Cristo murió en la cruz por sus pecados y son hermanos nuestros, aunque se quieran identificar un poquito diferente. Y Dios les empujó un poquito. Dice, no están cumpliendo mis mandamientos. Les dije que en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y nada más están ahí en Jerusalén, y ahí están los apóstoles haciendo su campamento, y están muy contentos ahí, sintiéndose seguros de su área. Y Dios les mandó un empujoncito. Y les mandó un empujoncito cuando martirizaron a Esteban. La persecución que se empezó a levantar contra los cristianos les empezó a salir de Jerusalén. Y fue el empujón que Dios les dio. Muchas veces el trabajo misionero no surge así nada más de la noche a la mañana, de que Dios nos dijo, vayamos a predicar a Moscú, vamos a Chile o vamos a otras partes. A veces es a base de empujones duros que Dios manda. Y para la iglesia cristiana inicialmente fue un empujón duro que Dios les dio. Fue la persecución. Empezaron a perseguir a los que confesaban a Jesucristo como Señor y tuvieron que salir de Jerusalén debido a la predicación. Fíjense bien, por eso no sé si no es una iglesia misionera San Pablo, no se sientan avergonzados, porque a veces lo que necesitan es simplemente el empujón, pero no le pidan a Dios un empujón duro. Mejor digan, Dios, ábrenos los ojos por las naciones, muéstranos dónde quieres que vayamos, invirtamos, enviemos. Porque ellos tuvieron que salir de Jerusalén debido a la persecución y tuvieron que salir compartiendo el Evangelio. Y fueron compartiendo y luego empezaron a hablarle no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Que Dios ya lo tenía contemplado. Pero la iglesia estaba un poquito cegada de esa visión. Vamos al capítulo 11 del libro de los Hechos. Dice a partir del versículo 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo ¿a quién? A los judíos. Todavía no les caía bien el 20. Y dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Es muy importante que nosotros le compartamos el Evangelio a quienes lo necesitan. ¿Quiénes necesitan el Evangelio? Hablando aquí en la Ciudad de México. Las prostitutas. Ellas necesitan el Evangelio. Y a veces ponemos nuestros ojos en un área más fácil de trabajar. La iglesia debe estar trabajando 24 horas al día. Y a veces nosotros le ponemos horarios al mundo. ¿Quieres conocer a Dios? Ven los domingos a las 11 de la mañana. O los lunes a la hora de la femenil. Y a veces cerramos horarios para que la gente tenga acceso. Pero si ustedes se van a Insurgentes a las 12 de la noche, allá por la zona de la parte de la zona rosa, hay vida. Y hay gente que necesita de Jesucristo. Y si ustedes se van a la Merced, en la madrugada, hay gente que necesita. El otro día hablaba con una persona, un miembro de esta congregación, refiriéndose a otra persona, que a veces sus estudios bíblicos eran a las 11, 12 de la noche, y le llamaba a esta persona atípico. Le decía, esta persona es atípica, porque sus estudios los hace a las 11 de la noche, a las 12 de la noche está reuniendo con personas para abrir la Biblia y estudiar. Es una persona típica porque a las 11 de la noche hay que dormir. Y yo estoy de acuerdo hasta ese punto. Es hora de dormir. Pero si tú eres realista, hay mucha gente que a esa hora no está dormida.
porque sale de trabajo a las 9 de la noche. Y queremos que vengan a fuerzas a las 7 de la noche a un culto de jueves. Y si no vienen a un culto de jueves a las 7 de la noche, ya no nos acercamos a ellos para discipularles, para instruirles, y hay gente que solamente puede a las 11, 12 de la noche. Ahora, la persona que se estaba refiriendo no era yo, porque ni soy miembro de esta iglesia, pero yo también tengo estudios a esa hora. Los jueves, ahorita mi esposa y yo atendemos como a 10 matrimonios, y todos salen del trabajo a las 8, y algunos llegan como a las 9, 9 y media todavía al estudio, con tal de no perdérselo. Y llegan todos frustrados, porque tardaron una hora en cruzar alguna avenida, ya sea Tlalpan, Insurgentes o algo así. Para tener esa carga misionera, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos y ver dónde está el mundo. Y les queremos implantar el vengan, en lugar de nosotros ir. Jesucristo dijo, cuando vayan, vayan haciendo discípulos. Pero a veces les decimos, aquí es donde te vas a hacer discípulo. Y si no es la hora de la escuela dominical, ya no hay otro horario. Ya perdiste tu chance de llegar a ser discípulo de Jesucristo. Tenemos que buscar esas maneras. Y aquí ellos buscaron gente. ¿Quiénes necesitaban? Los gentiles. Los judíos ya estaban llenos de la palabra de Dios y lo habían rechazado. Los gentiles era un mercado fértil para que el evangelio floreciera. Y así fue. Y Dios, de alguna manera, porque Dios no tiene capitales como Roma, donde implantar, y ahí va el jerarca y ahí vive, y de ahí ese es donde Dios se revela. No, Dios no tiene capitales. Y Dios cambia ese centro de operaciones de Jerusalén, y de repente empieza a surgir Antioquía, y empezó a llamar la atención de los mismos apóstoles, a ver qué está pasando. Pues nosotros somos aquí los sucesores, a ver qué está pasando. Jerusalén es lo mejor, ¿cómo es posible que en Antioquía hay crecimiento? Y a ver qué está pasando. Y empezó a llamar la atención de los mismos apóstoles. Y hermanos, nosotros tenemos que abrir los ojos a donde están las necesidades, donde están los grupos no alcanzados, donde está la gente que aún no tiene la oportunidad de tener un idioma, en su propio idioma, la palabra de Dios. Dice en el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Un acierto que tuvo la iglesia de Jerusalén es enviar a este hombre, porque pudieron haber enviado directamente a Pedro, pero no hubiera sido la mejor opción. ¿Saben lo que significa Bernabé? Significa hombre de consolación. Y si ustedes analizan su vida, todo lo que hacía Bernabé era consolar, alentar. Toda su vida se caracterizó. Desde que vendió su terreno para repartirlo entre los pobres, y todo lo que hacía era bendición, bendición, bendición. Siempre carga por la gente, cómo ayudar, cómo bendecir. Y lo mandan ahí, dice en el versículo 21, y cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón justo y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Otra característica para que exista una verdadera iglesia misionera es que no hay luminares. No es nada más una persona que surge y es la gran estrella, siempre se hace equipo. Porque esta decisión que tuvo de traer a Pablo para ayudarle en esta iglesia era una preparación para que Dios los fuera formando como equipo, para después ellos salir como equipo a hacer la labor misionera. El equipo es fundamental en el trabajo misionero. Dice entonces en el 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose unos de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y aquí yo veo también el fruto de la labor misionera. Muchas veces cuando uno siembra, recibe el fruto de la siembra. Porque esta iglesia envía a Pablo y a Bernabé, los envían en su primer viaje misionero, y después
Dios utiliza a las iglesias que ellos plantaron, teniendo como sede Antioquía, para que después ellas vinieran a Jerusalén a enviar la ofrenda de la cual se estaba hablando. No fue directamente para ellos, pero fue labor que ellos estaban realizando para bendecir a otras congregaciones. Y levantándose uno de ellos dio la profecía, 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Se cumple el tiempo de esa hambre. Ellos han estado plantando iglesias, y las mismas iglesias después colaboraron para bendecir a la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre. Saben que si ustedes empiezan a plantar iglesias, ustedes algún día van a recibir ese fruto. Dios les va a permitir ver esa cosecha. Voy a hablar un poquito muy crudo. A veces hay como competencia de las congregaciones, porque a veces no se sienten amados por la iglesia madre. O a veces se sienten un poquito rechazados. Cuando yo estaba todavía, ya había salido de la sociedad de jóvenes, pero teníamos eventos de la sociedad de jóvenes con las misiones y congregaciones de la iglesia de San Pablo. Y me tocó llegar a escuchar de jóvenes de las congregaciones que no, ¿van a ir los de San Pablo? Y entonces, no, mejor no voy. No sé si lo habían escuchado ya, pero... Porque dicen, son medio estiraditos los de San Pablo, son medio fresones los de San Pablo. Y se sentían los de las misiones se sentían menos, porque obviamente, generalmente cuando uno abre obras misioneras, generalmente uno abre obra misionera en lugares de menos recursos que la iglesia madre, y de menos cultura que la iglesia madre. Y esto no tiene que ser así siempre. Muchas veces uno puede decir, vamos a abrir campo en un lugar que sea realmente un reto mayor, que culturalmente sea más grande, una comunidad universitaria, o no sé, y pensar en otros niveles también. Bueno, esta iglesia de Antioquía fue una iglesia misionera. Ya hablamos de dos características. Una característica es que las finanzas de una iglesia misionera estén realmente involucradas. Ahí es donde se mide realmente si hay o no una iglesia misionera. En las finanzas, así de una manera fría. ¿Es misionera o no es misionera? Segundo, ¿dónde está el corazón? ¿Está transculturalmente o está localmente el corazón? Y esta iglesia empezó a abrir el evangelio a grupos diferentes a ellos. Ustedes pueden empezar a abrir el evangelio y hacerlo accesible a grupos que no tienen acceso aún dentro de la Ciudad de México. Ustedes tienen ministerio de niños de la calle. Es otro lenguaje. Es todo un reto. Es todo un reto porque tú hablas con un niño de la calle y muchos de ellos están mal del cerebro, por la droga, por eso. Entonces es difícil comunicarse con ellos, sus prioridades, sus actividades, hay muchas cosas que hay que aprender para acercarse a este tipo de jóvenes y niños. En las noticias salió que algo así como el 70% de los niños de la calle tienen SIDA. No sé si sea cierta o no. Pero nada más imagínense el grupo no alcanzado todavía, que necesita también este mismo evangelio. ¿En dónde está el corazón? Llegamos al capítulo 13 entonces, ya habían pasado un buen tiempo, Bernabé y Pablo habían ya empezado a hacer equipo de trabajo, y dice el capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Esto es interesante porque ustedes deben saber que para poder enviar misioneros no tiene que ser una iglesia débil, no puede haber una iglesia débil haciendo obra misionera. Primero se tiene que fortalecer la iglesia, y aquí dice que había profetas y maestros. Cuando llegó Bernabé a Antioquía, él tuvo que hacer ese trabajo, preparar liderazgo, y manda a traer a Pablo para que le ayude, y hacen equipo, y su primer trabajo fue hacer labor de liderazgo, levantar líderes de la congregación, y dice que había profetas y maestros. Luego dice Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La tercera característica de una iglesia misionera es la obediencia. Es la obediencia.
Si Dios le revela algo a la congregación, hermanos, más les vale obedecer a Dios. Esta iglesia ya tiene como 40 años. ¿Cuántos años tiene, no? 43 años. Fíjense, es una iglesia que está llegando a la tercera edad. En unos años San Pablo va a ser de la edad de oro. Una ventaja es que ya van a tener descuentos. Pero imagínense una iglesia ya casi de 50 años, que creo que tienen ya las condiciones para enviar, sacar gente. Porque yo sé que aquí hay maestros, hay profetas, y ahora lo que tienen que hacer es orar y ayunar. Señor, revélanos tu palabra, revélanos tu voluntad. Hace varios años leí un libro y se me quedó muy grabada la idea de que la mejor manera de hacer labor misionera y cumplir la gran comisión es estableciendo iglesias. Mandar a alguien para que en cuántos años entregue una iglesia. Y al ir examinando el crecimiento del movimiento de planteación de iglesias, no solo en México, sino en todo el mundo, llego a la conclusión que la mejor manera de cumplir la gran comisión es enviando gente para plantar congregaciones. No nada más ve y predica y habla, sino el objetivo expreso de levantar nuevas congregaciones. Y eso te lleva a lo que hizo este Bernabé y Pablo. Levantaron liderazgo y una vez que la iglesia estaba fuerte, y ahora se van. Salen personas para seguir cumpliendo la gran comisión. Quiero concluir con dos pasajes de la Biblia. Uno es Mateo capítulo 21. Dice Mateo capítulo 21, ya al final del ministerio de Jesús, dice en el capítulo 21, Jesús purifica el templo, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Pero vosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿La habéis hecho qué? Cueva de ladrones. La religión se convirtió en un comercio, porque en la época de la Pascua, la gente venía pues a celebrar su ritual, y el mismo liderazgo religioso había convertido en una casa de cambio la iglesia. Porque la gente venía con su corderito o venía con sus animalitos para sacrificarlos, y ellos habían creado su propio sistema. La gente llegaba humildemente, deseando buscar el perdón de Dios, y los mismos líderes lo que hacían era decir, a ver tu animalito, y lo empezaban a examinar, era como una verificación. A ver si no echa humo el animalito. Y lo empezaban a inspeccionar, este tiene una manchita aquí, ¿sabes qué no sirve tu animalito? ¿Cómo vas a entregar esto a Dios? ¿Y ahora qué hago? Pues yo vengo desde Nazaret y aquí, pues imagínense lo que regreso a Galilea y no te preocupes, te lo vamos a cambiar, te damos tanto por el tuyo y te vendemos uno, obviamente un poquito más caro. Y les vendían animales. Y luego, ¿saben qué es lo que hacían a veces con los que les recogían? Los mandaban al montón. Y ya cuando se les acababan algunos, pues esos mismos los vendían. Obviamente Jesucristo llega y dice, ¿qué han hecho? Mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración. Pero en el libro de Marcos vemos un incidente igual. Dice en el capítulo 11, Marcos capítulo 11, dice a partir del 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie se atreviese que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, y se estaba refiriendo al libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Y fíjense bien, 700 años antes de Cristo, dice, para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
En Mateo capítulo 9 dice que Jesucristo recorría todas las ciudades y las aldeas, y dice al final del pasaje que vio a las multitudes que no tenían pastor, y él quedó conmovido por esa situación. Y es el momento cuando dice, orad para que Dios envíe obreros a su mies. Pero lo que a mí me llamó la atención de ese pasaje es que cuando Jesucristo caminaba, dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y sanaba a los enfermos y hacía muchas cosas Jesucristo. Ahorita ya no tenemos el tiempo de ir al pasaje, pero algo que es interesante de este pasaje de Mateo capítulo 9 es que Jesucristo veía, Jesucristo miraba, Jesucristo observaba. Y creo que es una de las virtudes o cualidades que nosotros hemos perdido en el siglo XXI. Nosotros caminamos, pero muchas veces caminamos hacia abajo. ¿Cuántas veces nosotros ya estamos tan habituados a las rutinas que de toda la semana, tú sales corriendo de tu casa para llevar a tus hijos a la escuela, o sales corriendo para el trabajo, y ya te sabes todo de memoria, que has perdido ya noción de tu alrededor? Ya sabes que acá el letrero es anaranjado y que por allá está el semáforo y por ahí está el hoyo de la calle. Ya te sabes de memoria todo el camino, que ya no pones atención porque ya lo haces por inercia. Y ya no vemos, ya no contemplamos. Les voy a mencionar un incidente, porque cuando estudié este pasaje, yo estaba de pastor en la iglesia Berea, y teníamos una misión en Chalco. Y fui con los hermanos de Chalco, con el grupo de Chalco, y les dije, oigan, vamos a alquilar un local para salir de la casa, porque es muy chiquita, para poder crecer, y pues como cuánto nos va a costar, pues no sé, y no. Y entonces dije, bueno, ¿cómo le hacemos? Y entonces dije, voy a empezar a observar, nada más para que vean lo que puede suceder cuando uno observa, cuando uno abre los ojos. Dije, la próxima vez que vaya a Chalco, voy a ir observando. Iba en Alfredo del Mazo, allá por Valle de Chalco, y pues ya veía que hay una mueblería, por allá estaban poniendo quizás un banco, ya estaba la gasolinera, y bueno, yo iba manejando y de repente vi un cine grandotote, y dije, ¿por qué no en el cine? Pero ¿cuánto va a costar un alquiler de cine? Carísimo. Y entonces dije, pues la próxima vez me vengo con más tiempo, me bajo, pregunto. Y fui y pregunté, y lo primero que descubrí del cine es que era un cine de películas pornográficas. Y dije, bueno, pero pues a lo mejor es tiempo de empezar a conquistar terreno. Fui, pregunté quién me puede atender, me dieron el nombre, el arquitecto Martínez, creo que se apellidaba, y no estaba, me dieron el teléfono, días después le hablé, buenas tardes, fulano de tal, estamos interesados en usar el cine, ¿para qué? Dije, mire, somos un grupo cristiano, leemos la Biblia, estudiamos, y queremos crecer. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto pueden pagar? Pues en cuánto nos los deja. Ya me empezó ahí el regateo todo esto. Me dice, mire, tuvimos en otro cine, porque eran dueños de varios cines, dice, un grupo cristiano también, y pagaban como 2,000 pesos cada semana, algo así, por usarlo 2-3 horas el cine. Le dije, ¿sabe que yo no puedo pagar eso? ¿Cuánto puede pagar? Le dije, pues puede pagar 600, me bajó hasta 600. Y le dije, ¿sabe que no vamos a poder pagar? Bueno, ¿cuánto puede pagar? Fui con el grupo, les dije, nos dan el cine para poderlo usar, y le dije, le damos 300 pesos. ¿Está bien? Los domingos en la mañana nos daban un cine para 600 personas en 300 pesos. 300 pesos. ¿No creen que era un regalo? Ahorita en la preparatoria que estamos pagando 1,000 pesos cada domingo. Y nos los bajaron porque nos cobraban 2,000 pesos. Nos bajaron la mitad. Tiene estacionamiento como para 50 carros, y está que queremos comprar un terreno para quién sabe qué. Y todavía yo seguía con la espinita, y me di cuenta que estaba el cine, y junto al cine estaba otro terreno, porque iban a ser 2 cines, pero nada más habían construido uno. Y entonces me di cuenta que estaba descuidado el terreno. Y fui con él y le dije, oiga, le propongo un trato. Nosotros cuidamos su terreno, le ponemos algo, una lona, y se lo mantenemos, el terreno. Déjenos reunir ahí. Dice, está bien, úsenlo. Y dijeron, no. ¿Dónde está el corazón? ¿Predicar el evangelio o seguir conservando una estructura? ¿Estamos contentos así? ¿Está saliendo para los salarios? ¿Está saliendo para los gastos del local?
mantener a los grupos, les damos tanto a los jóvenes, tanto a la femenil, tienen su campamento, tienen su noche, creo que aquí dice noche mexicana, ¿no? Pues la llevamos bien. Estamos manteniendo un calendario religioso, litúrgico al año. Después va a venir Navidad y la bolsita. ¿Quién no añora la bolsita de dulces el 24 que nos regalan? Ahora, hermanos, no estoy hablando mal de estas costumbres. Es bonito, porque la iglesia es una familia, es una comunidad. Pero luego vemos anuncios en el boletín y falta tanto para los juguetes de los niños, y falta tanto para completar el adorno del templo. ¿En dónde está el corazón? Jesús recorría, miraba y tuvo una reacción a eso. Tú lees el periódico, ves los noticieros, ¿y qué reacción tienes? 200 niños desaparecen todos los días en nuestro país. 2,000 niños desaparecen en todo el mundo al día. México tiene más del 10% de porcentaje. ¿Qué nos produce eso en el corazón? Secuestros. México es uno de los primeros países en secuestros en todo el mundo. Ese es el lugar donde Dios nos ha traído a vivir. ¿Y dónde está el corazón? Cuando nosotros oremos, debemos tener una visión mundial. Una visión mundial. Tenemos que estar empapados de lo que está pasando en el mundo. Esta semana Estados Unidos estuvo a punto de atacar Irak. Está con la tentación ya de declarar la guerra otra vez en aquella parte del mundo. Y todas las consecuencias que esto puede traer. ¿Qué produce en nuestro corazón? Hambre por predicar la palabra de Cristo. En aquellos lugares los americanos ya no pueden ir de misioneros. No tienen acceso. Y dicen que nosotros los latinoamericanos somos la esperanza, porque nos parecemos un poquito a los árabes. No en el mal olor, pero sí en el bigote, en el pelo, en el color de la piel. Y es fácil a veces pasar como árabe para muchos mexicanos. Y tenemos acceso. Además, México goza de muy buenas relaciones en muchos países árabes. Algo que me impactó, hubo un congreso en Holanda, ahora de lo de Billy Graham, cuando hicieron esa conferencia. Y algo que me impactó de la conferencia es cuando mandaron, bueno, había puros hombres grandes ahí en la plataforma. Luis Palau, el hijo de Billy Graham, mucha gente, evangelistas mundialmente conocidos, el hermano Pablo, un montón de gente muy conocida. Y hay un hombre que yo respeto mucho, que es Jorge Verwer. Y Jorge Verwer, en todo el programa de las plenarias, solamente le dieron menos de 5 minutos. Y era para hacer una oración. Y ahora que cuando después que yo estuve ya aquí en México, de las cosas que yo recuerdo con toda claridad de esa conferencia, fueron esos 5 minutos en que él oró. Porque dijeron, y ahora vamos a tener una oración, y pasa Jorge Verwer, el director de Operación Movilización. Siempre usa una chamarra, casi siempre una chamarra con el mapa del mundo, de esas que luego venden que parecen de plástico, que tienen el mapa en dibujo. Y lo único que hizo fue, me pones en la plataforma con un globo de plástico grandote, tipo pelota, con el mundo pintado también. Y a mí me impactó cómo tomó ese globote y empezó a orar. Y dice, Señor, te pedimos por Alemania. Y empezó a orar país por país, pero miren así, pum, Afganistán, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil. Empezó a orar por uno y otro país, uno tras otro, y sabía algo de ese país. Te ruego por Canadá, tú sabes que y te ruego por Alemania, y sabía lo que estaba pasando en el mundo. Y es lo que Jesucristo dijo, ¿no sabíais que mi casa será llamada casa de oración? ¿Para qué? Para todas las naciones. Pero a veces no sabemos ni lo que está pasando en nuestro vecindario. Estamos como el mundo, pensando en nosotros nada más. Y tenemos una mente así, de caballo de carrera, todo derechito. La iglesia de Antioquía lo hizo, y Dios les respaldó. Y Dios quiera que la iglesia de San Pablo empiece a tomar pasos firmes respecto a las misiones. Que Dios les bendiga.